Listo. Bueno, súper. Gracias, Marce. Lo que quiero dejar claro es que todos los que participan dan por autorizada la grabación. Después lo subimos a las redes. Bueno, en primer lugar, agradecerles que están participando de la charla. Cada uno tiene sus obligaciones, pero bueno, que nos estén acompañando, inclusive para difundir estos temas, es importante. Es importante para nosotros, es importante para la gente que vaya a ver este video y bueno, y que se interese por esta problemática. Por supuesto, tengo que presentarles a la doctora Marcela Rossetti, a los que no la conocen, a la licenciada Mariela Santa Clara, y quien va a estar después de mi charla, Marina es médica, clínica y toxicóloga, que es la doctora que nos está acompañando desde hace poquito tiempo, y la verdad que es un orgullo tenerla con nosotros, a la doctora Marina Rizzo. Bueno, dicho esto, les quiero hacer una pregunta a ustedes, a ver, ¿qué opinan de este título? Consumo problemático de tabaco y alcohol. ¿Hay un consumo no problemático de tabaco? Y según, la verdad que según el consumo. Si es como mi prima Mirta, que fuma 3 cigarrillos por mes, está todo bárbaro. Y otra cosa son 3 atados por día. Bueno, vamos a tratar de... Para mí, Carlos, discúlpame que disienta con vos, ¿no? Pero el consumo de tabaco, aunque es un cigarrillo, es consumir tabaco y es un problema en nuestra salud. El alcohol depende cómo lo tomes, que puede ser un problema también. Pero todo depende de la cantidad. O sea, una galleta de arroz no es malo. Una galleta de arroz no es mala, pero si comes 20 en el día durante 4 años seguidos, seguro. Para mí es malo, no sé, consumir un vaso de vino tinto por día. Para mí, porque no bebo alcohol. Pero sin embargo, mi padre tomaba un vaso por día y le fue bien en la vida. Y no fue problemático, no fue un alcohólico, no, pero como muchos que yo conozco. estamos hablando de un consumo problemático, y para mí es cuando ya no es un vaso o depende eso, para qué lo tomes. Si vos lo tomás para disfrutarte, como yo me estoy tomando este mate que estoy disfrutando, estoy charlando, fenómeno. Ahora, cuando vos empezás a tomar o para quemar las horas de tu día, porque no sabes qué hacer, porque esto es como una... Y bueno, pero todo tiene que ver con la cantidad. Bueno, pero capaz que a mí una copa me hace mal y vos te tomás 3 copas y a vos no te hace nada, pero... Y eso es lo que estoy diciendo. A mi prima Mirta, No, tres pero hay cigarrillos por... En realidad ahora lo que vamos a hacer es, bueno, a tratar de desenredar un poquitito esto para entender lo que significaría un consumo problemático de cigarrillo, si es que hay un consumo problemático, y lo que es un consumo problemático de alcohol. Yo quería agregar algo a lo que estaban diciendo Carlos y Sandra, que es problemático, depende para quién. Cuando se transforma, creo que es algo muy individual, el darse cuenta cuando se transforma problemático para uno, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Porque vos podés estar en una reunión con amigos y tomar 3 copas de alcohol y estar bien, divertirte y está todo bien. Ahora, si vos las 3 copas de alcohol te las tomás porque, no sé, porque te querés evadir de algo, o porque, bueno, ahí es cuando se transforma en problemático. Y lo mismo el cigarrillo. Yo creo que el cigarrillo, después de haber fumado durante muchísimos años, sé que el cigarrillo es malo, ya sea 1 o sean 20 o 10. No quiere decir que no sea rico, que no sea lindo fumar, que no dé placer, pero
es malo, 1 o 3 o 20. Excelente. Y bueno, y depende cómo, creo que eso, cuando es problemático para uno, depende de cada uno, cómo le influye en su vida y cómo lo afecta. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que quería debatir un poquitito esto porque ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata el tema del cigarrillo. Nosotros, bueno, ustedes son pacientes nuestros y entienden ya un poco la problemática del cigarrillo, pero a veces desconocemos el tema de los componentes, de la prevalencia, de cuánta gente fuma. Vamos a desenredar un poquitito eso. En primer lugar, contarles que perdón, acá, ahí está. Cuando hablamos de tabaquismo, hablamos de una pandemia de tabaquismo. ¿Por qué? Porque es una problemática que pega a todos. Todo el mundo tiene la problemática, todos los países del mundo padecen esta epidemia y por ser mundial es una pandemia. Por eso siempre que hablemos de tabaquismo vamos a hablar de pandemia. Hay 1/3 de la población mundial que fuma. Y hoy, mientras estamos charlando nosotros, hay 100.000 nuevos chicos, nuevos jóvenes iniciándose en el tabaquismo. Si no se hace nada, para el año 2025 vamos a tener la mayor causa de muerte por tabaco, alrededor de los 10.000 muertos por año. Hoy, ahora les voy a decir qué cantidad estamos teniendo al día de hoy. Cuando nosotros hablamos de tabaquismo, hablamos de una enfermedad adictiva que mata más que alcohol, droga, accidentes, mortalidad materna, tuberculosis, SIDA. Si nosotros sumamos todas esas muertes, no da la suma como las muertes por enfermedades relacionadas al tabaco. ¿Sí? En nuestro país tenemos 45.000 muertes al año. Y en la encuesta que tuvimos de factores de riesgo, la última, la tercera, ahora están por ver si hacen la cuarta. En la tercera que se hizo en 2018, estamos hablando hace 5 años, dio una prevalencia, un porcentaje de población adulta fumadora del 22,2%. ¿Es mucho? ¿Es poco? A ver, nosotros teníamos hace 20 años alrededor de un 35%. En algunas poblaciones quizás el 40%. Bajó y es muy importante, pero debo decir que todavía falta porque del 22 no se estuvo moviendo, ¿sí? Todavía hay mucho por hacer, ¿sí? Y decir que 1 de cada 3 jóvenes fuma entre los 10 y los 15 años. Hoy tenemos chicos que se inician en la edad de 10 años en la escuela primaria y siguen fumando por los mismos motivos que empezamos a fumar nosotros, que fue por parecer más lindo, más violas, más cancheros, más femeninas, ¿sí? Exactamente los mismos motivos que lo que llamamos tendencia social. Lo que les decía recién, en el mundo hoy están falleciendo por motivos relacionados al tabaco 8 millones de personas, 8 millones de muertes, que siempre digo lo mismo. Lo que a mí más me impactó cuando empecé a trabajar en tabaquismo es que el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible. Sacamos el tabaquismo y no tenemos estas 8 millones de muertes, que todos nosotros, los que estamos acá reunidos, tenemos amigos, familiares que están enfermos o fallecieron por tabaquismo. Todos, nadie está exento de esto. Les decía recién, no solamente está la dependencia social por la que empezamos,
por los mismos motivos que empezamos todos, sino que a los poquitos días y poquitos cigarrillos ya quedamos engrampados al tabaco, al cigarrillo, porque la nicotina es la sustancia adictiva, hace que prontamente nos hagamos adictos al tabaco. Cuando lo queremos dejar, sentimos la abstinencia, y es lo que hace que sigamos a lo largo de muchos años sin plantearnos, sin querer dejarlo para no sentir abstinencia, y así pasan 20 o 30 años. Acá ustedes no me dejan mentir, obviamente. Ustedes fumaron muchos años antes de lograr la cesación. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de 20 o 30 años hacemos todo con el cigarrillo. Lloramos, reímos, festejamos, vamos a un velatorio y dame un cigarrillo porque no aguanto más. Festejo los cumpleaños, Año Nuevo. Todo lo hemos hecho con el cigarrillo, en las buenas y en las malas. Total, el cigarrillo no nos dice nada, no nos contradice. Y yo les decía la nicotina es el personaje culpable de la adicción al tabaco. La nicotina es el negocio de las tabacaleras. Si no tuvieran nicotina los cigarrillos, no existiría la dependencia al tabaco. ¿Está claro? Esto es lo que a su vez también hace daño, obviamente. El cigarrillo, saben que la nicotina es un alcaloide, ¿sí? Como dice acá, tiene propiedades insecticidas. Siempre les contaba a ustedes que el tabaco fue el primer insecticida que se usó en el mundo, así que imagínense. Pero además tiene la propiedad de que la nicotina llega en solo 10 segundos a nuestro cerebro. Esto la hace la nicotina más adictiva que la heroína y la cocaína, ¿sí? Si nosotros nos inyectáramos nicotina por vía endovenosa, tardaría más en llegar al cerebro que por vía respiratoria, como lo hacemos nosotros, que damos la pitada, llega al pulmón y llega el estímulo al cerebro. Corregime vos, Marina, si me equivoco, Marcela, lo mismo. Entonces, cuando hablamos de tabaquismo, todo el tiempo tenemos que recordar que la sustancia que hace adictivo al cigarrillo es la nicotina. Esta es la sustancia y es el negocio de las tabacaleras. ¿Por qué hablamos de adicción al tabaco? Porque el tabaquismo entra como enfermedad adictiva en el libro, digamos, en el DSM-5, yo ahí no lo corregí, el DSM-4, bueno, ya estaba en el DSM-4, también figura en el DSM-5. ¿Por qué? Porque cumple la adicción al tabaco con todos los criterios de dependencia psicoactiva, ¿sí? Que son todos los que aparecen ahí: tolerancia, abstinencia, consumo creciente, ¿sí? Bien, seguimos, porque si no acá. Bien, decirle que el tabaco no solamente daña al que fuma, sino al que está expuesto al humo del tabaco. ¿Por qué? Hay gente que no quiere fumar, sin embargo en la casa fuman, y son los fumadores pasivos. El humo del tabaco tiene 5.000 sustancias tóxicas y cancerígenas, peligrosas, ¿sí? Por lo tanto, decimos no solamente fuma el que quiere fumar, sino también el que está expuesto al humo de tabaco y que también lo daña. ¿Saben qué sustancias tiene el humo de tabaco? Quita esmalte, vinagre, detergente de limpieza, veneno, gas de pantano, insecticida, mata polillas y radiación, ¿sí? El polonio 210. ¿Cómo está compuesto el humo que vemos en el ambiente? El que está compuesto por el 15% que inhala el fumador y lo larga al ambiente, y el 85%
el que sale ¿vieron cuando está el cigarrillo en el cenicero? Que sale el humito, como el dibujo que está ahí. Bueno, el humo de tabaco del ambiente está formado por esas dos corrientes, digamos, que una es la corriente principal, que es la que aspira el fumador, y la corriente secundaria, ¿sí? La que va directamente al ambiente. Ahora, ¿cómo queman uno y otro? Queman en distintos grados. Por lo tanto, hay partículas que son más grandes y más pequeñas. Las más grandes salen de la corriente principal y las más pequeñas de la corriente lateral o secundaria. ¿Qué pasa con las micras más pequeñas? En la nariz del que no fuma, del que está expuesto al humo, no las puede filtrar. Por lo tanto, van directo al pulmón. Cuando yo les decía hace un rato que hay 45.000 muertes por año en la Argentina por tabaquismo, 6.000 de esas 45.000 son por tabaquismo pasivo. Es decir, gente que estuvo expuesta al humo de tabaco sin fumar. ¿Está claro la diferencia? ¿Sí? Bien. Entonces, les comentaba que esto tiene, 4.000 sustancias tóxicas, entre ellos los gases, los solventes, ácidos, monóxido de carbono, nitrosaminas y los carcinogenéticos, integrados por una variedad de hidrocarburos poliaromáticos, ¿sí? Heterocíclicos, sustancias orgánicas e inorgánicas, etc. Bien. Dicho esto, ¿quiénes están expuestos o estamos expuestos? En nuestras casas, en las escuelas, por más que haya una ley que prohíbe, hay escuelas que tienen un lugarcito, esto los que son docentes saben que es verdad, en las escuelas están expuestos al humo de tabaco, hay lugares de trabajo que también todavía la gente fuma adentro, y en las canchas, en los lugares, en los campos de juego. Así que obviamente, nosotros tenemos parte de responsabilidad de que se respeten las leyes, ya que no hay una fiscalización de las leyes que se haga desde los gobiernos o desde los ministerios. Así que nosotros tendremos que ser los que hagan esa fiscalización. ¿Qué pasa cuando nosotros implementamos las leyes? Protegen la salud de los no fumadores, disminuye el consumo en los no fumadores y la gente se plantea, cuando tienen la prohibición de fumar, se plantean si no deberían dejar de fumar, ¿sí? La misma ley. También, obviamente, evita el consumo y el inicio en los jóvenes, y la gente no lo ve como algo tan normal. Se desnormalizan el consumo en los chicos y en los jóvenes, y obviamente disminuyen los gastos en salud, porque el que fuma, tarde o temprano, se enferma por el tabaquismo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta quieren cortarme? ¿No? No. ¿Vamos bien? ¿Conocen ustedes lo que es el humo de tercera mano? Hasta ahora vimos el tabaquismo activo o de primera mano o el del fumador, el tabaquismo pasivo o humo de segunda mano o tabaquismo pasivo. ¿Saben lo que es el de tercera mano? No. Bien. El de tercera mano... El sábado pasado vinieron mis amigas y yo tenía ropa colgada. Y viste, a mí me costó decirle, no fumes acá adentro. Esa es una cosa que uno tiene que aprender, a poner el límite, decirle, yo estoy dejando de fumar, me hace mal, no fumes acá adentro. Bueno, se van, hay dos que fuman, se van al patio. Excelente. Hoy me fui a secar, me acordaba, me fui a secar con la toalla que estaban colgadas en el patio, y le sentí el olor a cigarrillo, apenas, porque estaba desde el sábado, mirá. Pero, ¿y afuera? Y afuera, al aire libre.
Por eso me da pie para decirles que el humo de tercera mano es el que queda adherido, es un polvo de tabaco que queda adherido en el medio ambiente, en las alfombras, en el cabello, en las cortinas, en el auto, ¿sí? En la ropa. Los pediatras se pelean mucho con los papás por el tema de que a veces ellos, bueno, tratan de, no, si son fumadores, de no agarrar a los bebés. Cuando dejaron de fumar, tratan de lavarse las manos, pero lo que no se dan cuenta es que el polvo de tabaco queda en la ropa y sobre todo en las camperas, cuando estamos en invierno, en las camperas, en los abrigos que uno lava menos, quedan muy adheridos, ¿sí? Todo esto daña porque estas partículas entran a la nariz de los bebés y van directo al pulmón. Todo el tema de las alergias, todos los problemas que tienen los bebés, suelen los papás preguntar en primer lugar si fuman y si son papás fumadores, ¿sí? Bien, estas partículas son 250 productos químicos, entre ellos obviamente nicotina, cianuro, formaldehído y otros productos químicos que causan cáncer, son cancerígenos, ¿sí? Vamos rápido, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde estudiaron el residuo del humo de tabaco y lo que vieron es que las partículas, porque son partículas de gas vapor que van al ambiente del cigarrillo, como les contaba antes, con distintos grados de combustión, y estas partículas se combinan con partículas del ambiente. Por eso se forman otros compuestos químicos dañinos que enferman y matan también. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Bien, ¿cuáles son los que más están expuestos al humo del tabaco de tercera mano? Los niños que se arrastran en la alfombra, juegan en el piso, tocan todo lo que está en el ambiente, juguetes, alfombras. Los ancianos, ¿sí? Muchos que pues, están postrados o pasan muchas horas sentados, ellos también padecen de este humo de tercera mano. Y las mascotas. Los veterinarios ahora están hinchando con que están viendo muchas mascotas que tienen consecuencias porque los dueños fuman dentro de los ambientes y sufren de los mismos problemas respiratorios, ¿sí? Bien. Nos queda uno más, por si alguno tiene dudas de los daños del tabaco, que es el tabaquismo de cuarta mano, ¿sí? Esto es un término que es más reciente, que viene a cerrar lo que yo llamo, y me encanta el término, lo que es el tabaquismo en todo su ciclo. Lamentablemente, el tema del tabaquismo no termina en el humo o en el que fuma o en el que está expuesto al humo de tabaco, sino que las colillas son otro problema para el mundo. La colilla es la mayor cantidad de basura de las playas, ¿sí? Es la primer fuente de basura en el mundo. Lamentablemente son fotodegradables, se deshace el filtro, pero no son biodegradables, se descomponen a lo largo de 8 a 12 años, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora les cuento esto, pero quiero dejarles claro que esos hilitos de las colillas que quedan desarmados, que queda desintegrado en la playa, las aves o los peces los comen, los tragan y le hacen daño a las aves y a los peces. Las aves, obviamente desconociendo eso, agarran los hilitos, se los llevan como comida a los pichones. ¿Se imaginan lo que sucede? ¿Sí?
Bien, el problema es ese. Las colillas también tenemos que hacerle un tratamiento. El problema del tabaco de cuarta mano, si se quiere, del tabaquismo de cuarta mano, también está dado por los cultivos, las enfermedades que producen en los cultivadores, el traslado de las hojas, los bosques que se talan para el secado del tabaco, la enfermedad de tabaco verde que produce en los jóvenes que cultivan tabaco, la deforestación, los incendios, todo el problema de lo que estamos viendo ahora en el ambiente. Sí, la deforestación trae este problema, entre otros, del cambio climático. ¿Sí? Los incendios del que tira un cigarrillo encendido. ¿Se entiende en el ciclo del tabaco cuáles son las consecuencias y cuáles serían los beneficios de no tener más tabaco? Bien. Ya vamos terminando. Acá tenemos distintas formas en que dañan las colillas, ¿sí? Ven eso que está levantando con los guantes, eso es lo que hay en las playas. En Australia hacen hacen una recolección diferenciada de colillas. En California, en San Diego, se multa a la gente que tira colillas en las playas. Falta mucho para que se empiece a tomar conciencia del problema de las colillas. Todavía nos falta mucho a nosotros, Argentina. Ana María, una pregunta te hago. El tabaco ese que viene, que se arman los cigarrillos, porque ahora mucha gente la ves que se arman los cigarrillos, no los porros, los cigarrillos de tabaco que se compra. ¿Eso también tiene nicotina, ese tabaco? Claro. Porque las chicas dicen, no, este no es tan adictivo como el otro. No, son todos adictivos. El tabaco, aparte del tabaco seco, tienen aditivos que los hacen más adictivos, tienen todas las sustancias tóxicas, tienen todo lo que tiene la hoja de tabaco en sí, que acuérdense, primer insecticida en el mundo, que se usó. Bien, aparte de esto, las tabacaleras le agregan saborizantes, porque el tabaco en sí es asqueroso, ¿sí? Es desagradable, entonces le ponen saborizantes para que sea más rico, le agregan la menta, le agregan aditivos para hacerlo más adictivo, le agregan pólvora para que se mantenga encendido, le agregan de todo lo que se les ocurra. Si quieren, armamos otra charla para detallar más eso. Igualmente hoy quería hacer algo un poco más breve para hablar más del tabaco combinado con el alcohol. Bien, entonces, esto de las colillas que vamos a tener que prestarle atención, ¿sí? Y finalmente, bueno, lo que es la decisión de tener que abordar el problema del tabaquismo a nivel mundial y en todo el ciclo del tabaco, como les decía recién. Cada uno de ustedes creo que hoy tiene la responsabilidad de ser agente de salud, de contagiar a otros, de ser parte del grupo de personas que está pidiendo una buena legislación. Saben que estamos atrás del convenio marco, de que se ratifique en el Congreso. Esta semana empezamos con la reunión de diputados. Hay que hacer prevención en jóvenes. Los docentes, yo pensé que hoy esto iba a estar explicado de docentes. Los docentes son los que tienen un gran rol, no solo modélico, sino un gran rol en lo que es transmitir estos contenidos a los jóvenes, en bajar estos contenidos a los jóvenes. Perdón, Ana. El cambio siempre es personal. A mí, si te digo, la gente que me ha dicho desde mis padres, ¿no? Que deje de fumar, y mis primos, pero
Desde ahí creo que 300 personas me han dicho en los últimos 20 y pico de años, 30 años, dejar de fumar. Sí, sí, ya voy a dejar, decía yo. Sí, sí, ya voy a Bueno, dejar. yo estaba hablando Y- de la decisión que toma cada uno por allá por los 10, 12 años, donde no tomamos decisiones libremente, sino que las tomamos influenciados por, en este caso, hablando del tabaco y del cigarrillo, por la propaganda, la promoción, la publicidad, el patrocinio de las tabacaleras. ¿Sí? Ahí no estamos eligiendo libremente y ahí sí es donde ustedes pueden influir. ¿Eh? Bueno, nada más. Les mando un besito. Yo- Con la, sí. Bueno. No, nada, que Bonita, coincido sí. con lo que dijo Carlos, que a veces cuanto más te dicen deja, no fumes, deja, es peor. Y que verdad. cuando uno toma la decisión, la toma porque, bueno, a veces sí, no, tenés la obligación de hacerlo por una cuestión de salud, porque todavía no lo trabajaste en tu cabeza. Pero el día que vos lo decidís, porque vos decidís hacerlo, creo que eso es lo que te ayuda a poder persistir, ¿no? Con la decisión. Estamos de acuerdo. Cuando una cosa es el inicio, otra cosa es la cesación. Y en la cesación, por algo es que estamos trabajando con muchos médicos que se tienen que capacitar en que hagan intervención en cada consulta. Van al ginecólogo, van al fisiólogo, ven a un enfermero para una inyección, van a la psicóloga o el médico clínico, todos tienen que estar capacitados para motivarlos a los fumadores. ¿Por qué? Porque, por supuesto, hay una decisión personal, individual, interior, pero hay cosas externas que pueden ayudar a mover ese avispero interior. Para eso estamos todos los profesionales de la salud, para motivar a dejar de fumar, a conciencia. ¿Eh? Bueno, muy bien. Beso. Les presento a nuestra genia toxicóloga Marina Rizzo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si conozco a alguno, ¿no? Sí, a Carlos. Sí, sí. A mí sí. Hola. Por ahí no, por la imagen. A ver, voy a intentar compartir, Marcela, la diapositiva. Dale. Espera, voy a minimizar un minuto. Espera. Ahí se ve perfecto. ¿Vos lo ves bien? No se veía. No se veía, era en fondo. Espera. A ver. ¿Sabes qué? A ver si vuelve a pasar lo mismo, se desaparece el mouse. Sí, Aparece ahí así, pero acá no lo veo. Espera, no lo puedo abrir. Espera. Pero es que no veo el mouse. Dejar de presentar primero. Pero para que se anda medio mal este mouse y desaparece. Para. Ahí está. Espera. Espera. Ahí está. Espera. Ahí voy ahí. Ahí está. ¿Vos lo ves? Sí. ¿Lo ven ahí? No, hoy está lo de Ana. ¿Qué problema? A ver, espera. Tendría que ser dejar de presentar. Espera. Ana, sí. Espera que voy. Tienes que dejar de compartir la mía, ¿eh? Pero es que no está compartiéndose la tuya. Acá ya me aparece compartiendo la mía. Espera. Ojo La que voy ahí a- está, ahí estaba compartir todavía. Acá, dejar de compartir. Ahí está, ahí dejo de compartir. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, a ver, vamos a intentar ahí. La tendremos que haber puesto todas juntas. A ver. ¿No aparece? Ahí está, Ahí. perfecto. A ver. Encuentro sobre consumo problemático de alcohol y tabaco. Perfecto. Exacto.
Madres, padres y docentes. Bien. Bueno, a ver si pasa bien, ¿eh? ¿Pasa? No pasa. Esperen. Con las flechitas. Sí, sí, pero lo que pasa es que acá, en el modo que yo lo veo, no lo estoy viendo con las flechas. Pará. Ah. Ahí está. ¿Dónde? Ahí la tenés, la flecha. ¿Con las flechitas del No, teclado tampoco? tampoco. Espera un minuto. Espera. Momento. A ver, acá sí. Ahí lo ven. Espera. Sí, yo ahí lo estoy viendo, pero no sé. Ahí está, perfecto. Están Perfecto. pasando. Bueno, yo no los veo a ustedes, pero si ustedes ven la pantalla, perfecto. No voy a seguir tocando por las dudas. Bueno, yo me voy a focalizar más que nada con el tema del consumo problemático de alcohol. ¿Sí? Primero, bueno, ¿qué es un consumo problemático? Algo ya estuvieron diciendo ahí y debatiendo. En primer lugar, yo lo que puedo decir y lo que podemos decir todos, que un consumo problemático es un consumo que genera problema, ¿sí? O sea, es un consumo que produce un daño a corto y a largo plazo, en general acá haciendo hincapié en un daño orgánico, y además es un consumo que tiene riesgo de generar una adicción, ¿sí? Un poco ahí con lo que estuvieron diciendo, si es consumo problemático consumir, fumar 3 cigarrillos al año, una cosa así, ¿no? ¿Habían dicho por ahí? Sí. Bueno, particularmente con el tabaco, lo que uno ve es que la mayoría de la población que fuma no es un fumador social, sino la mayoría de las personas que fuman son tabaquistas, adictas al tabaco, o sea, fuman todos los días. Es más, por ahí, digamos, ese es el problema, a veces les habrá pasado a alguien que deja de fumar, vuelve a fumar y no puede controlar, vuelve a fumar lo mismo, ese cigarrillo que pensó solito, no fue solito, fue el volver a fumar. O sea, en general tiene que ver un poco con lo que comentaba Ana, por cómo es la vía de administración, la velocidad que tiene de absorberse una sustancia cuando entra por vía inhalatoria, particularidades de la nicotina, etcétera, etcétera. O sea, en general lo que sabemos es que el consumo de tabaco es problemático. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la población que fuma es adicta, y por lo tanto va a tener los riesgos del consumo de tabaco orgánicos a corto, a largo, a mediano plazo, ¿sí? En general, nuestra sociedad, ¿no? La mayoría de las sociedades, el consumo de alcohol, a diferencia del tabaco, es un consumo social. Sí, hay algunas personas que tienen un consumo problemático. Entonces, particularmente más deteniéndonos en el tema del consumo de alcohol, ¿cuáles podríamos decir que es un consumo problemático? Y bueno, sin duda una persona que consume alcohol y entra en estados de ebriedad, tiene intoxicaciones evidentes, aguda. Bueno, así sea episódica, una vez aislada, todo consumo de alcohol que produce síntomas de intoxicación aguda es un consumo que genera problemas y que tiene riesgos en sí mismo. Consumos regulares crónicos. Bueno, se sabe que el alcohol de manera crónica, regular, produce daño, produce aumento del riesgo de cáncer, produce problemas cardiovasculares, hepáticos, neurológicos, etcétera, etcétera. Un consumo de poca cantidad en forma sostenida, sin que yo entre en ningún episodio de ebriedad manifiesta, ¿sí? Sin lugar a duda, el que tiene un alcoholismo o una adicción al alcohol o una dependencia al alcohol, que son todos sinónimos, sin lugar a dudas es un consumo problemático. Por ahí lo que decían, según las circunstancias, sí, por supuesto, según las circunstancias, por ejemplo, todo consumo de alcohol durante el embarazo es un consumo problemático porque es un consumo de riesgo para ese bebé, y algo voy a decir después más adelante. Y el consumo de alcohol en la adolescencia también es un consumo que siempre se considera problemático independientemente de las circunstancias y la cantidad.
lo mismo que en el embarazo. Además, si por ejemplo yo estoy tomando una medicación, un psicofármaco, por ejemplo, y además tomo alcohol, y bueno, eso es un consumo problemático. ¿Por qué? Porque produce el riesgo de efectos adversos, etcétera, etcétera. Sin necesariamente pensar que todo consumo problemático es una adicción. Solamente consumo problemático que genera problema a corto o a largo plazo por las circunstancias. Yo soy una persona, supongamos, de alta vulnerabilidad porque soy una adolescente, una embarazada, tomo medicación en particular. Eso es también un consumo problemático. Y un ejemplo, que algo de esto lo habían dicho, por ejemplo, una persona adulta que toma 2 copas de vino en una fiesta, simplemente consumo, no estamos hablando de consumo problemático. Si a esto se le suma que había llegado cansado sin haber comido y al final la fiesta, después de haber tomado algunas copas de alcohol, vuelve manejando, acá ya es un consumo problemático por las circunstancias. El alcohol al volante aumenta el riesgo de accidente de tránsito. Entonces ya es un consumo problemático por las circunstancias, no por la vulnerabilidad particular de esa persona, ni porque sea un alcohólico. Además, otra característica que podríamos decir, que algo la mencionamos, también un consumo problemático va a ser si esa persona además tiene una adicción. Por ejemplo, cada vez que sale toma alcohol, cada vez que sale dice, bueno, solamente una copita y resulta que terminan siendo 3, 4, 5 y no puede parar de tomar. Eso es un sello distintivo de una dependencia. Cualquier sustancia en el tabaco es lo mismo. El empezar a consumir y no poder parar, perder el control en el consumo, seguir consumiendo pese a los problemas, y cada vez que voy a una fiesta tomo y después vuelvo manejando. Tuve varias veces accidentes o me peleo en la fiesta, o vuelvo a mi casa y me peleo con mi familia. O sea, pese a los problemas que me genera el consumo, lo sigo haciendo. Para cualquier sustancia, para el alcohol también. En general, todos sabemos que el consumo de tabaco produce mucho daño físico, orgánico, y es poco disruptivo socialmente. Es una de las particularidades, pero pensemos que es una de las sustancias que más morbimortalidad tiene, ¿sí? Algunas cifras con respecto al alcohol. A nivel mundial, en realidad es la principal sustancia consumida, el alcohol. Sabemos que, vuelvo a decir, a diferencia que en el tabaco, la mayoría de los bebedores de alcohol son bebedores sociales no problemáticos. Pero es la principal sustancia consumida de todas las sustancias. Está muy chiquito para mí, así que no lo voy a ver. En realidad lo que muestra que es la principal sustancia consumida y sabemos que se puede, decíamos, socialmente. Esta es una encuesta, la última encuesta nacional, ya muy vieja, encuesta nacional, no la encuesta de factores de riesgo que comentaba Ana, encuesta nacional de consumo del año 2017, y una de las particularidades, y sobre todo acá haciendo hincapié en cierto que son docentes y que también promotores de alguna manera de la salud y demás, y más allá de esto, todos por ahí somos padres, tíos, etcétera, etcétera, estamos un poco preocupados por el aumento de consumo de alcohol entre los jóvenes. Sí, bueno, muchas encuestas lo muestran, esta encuesta también lo muestra comparativamente con la del año 2010, ¿sí? Se duplica, triplica el consumo, ¿sí? Y sobre todo en las mujeres, ¿sí? Argentina lidera el ranking en la región de uno de los países con mayor consumo de alcohol, ¿sí? Acordémonos que nosotros tenemos el vino como bebida nacional, ¿no? Y una de las cosas que me interesaba resaltar, algo que voy a mencionar un poquito después, que es el consumo episódico excesivo de alcoholes. Acá están las siglas. ¿Qué quiere decir? Consumir a veces, pero cuando consumo a reventar. Esta particularidad de consumo, ¿quiénes la tienen? ¿Quiénes la tienen, esta particularidad de consumo? Y Que los no son adolescentes, empiezan con la previa. Tal cual. Los adolescentes, la famosa previa. Esa famosa previa es una entidad que está definida por la OMS, etcétera, etcétera, que es este consumo episódico y excesivo de alcohol, y tiene algunas características particulares. Una de ellas que es interesante, si miran este gráfico, fíjense que es, cuanto más Pero jóvenes ¿quién es el son... responsable ahí? No, bueno, obviamente Si son adolescentes. Si son adolescentes, no, ¿quién es? Y bueno, ¿Quién es el responsable ahí?
Las Y previas se hacen, el 80% se hacen en las casas. en la Te casa, dicen, por yo tengo amigos que te dicen, prefiero que tome acá y no afuera. Yo digo, es una estupidez lo que estás totalmente, planteando. Es una totalmente. estupidez. Totalmente. No hay manera de abordarlo desde un solo lugar, ni desde el sistema de salud, ni desde la docencia, ni desde los hogares. Hace falta también del Estado, ¿sí? Algunas leyes que se tienen que cumplir, controles, etcétera, etcétera. Pero avancemos un poquito más, no es para meterle la responsabilidad a nadie, porque esto es de todo, nada más es difundir, es una charla informativa, ¿eh? Fíjense en este gráfico que cuanto más chicos son, ¿sí?, más abusan, más consumen de esta manera. Fíjense que en el rango etario entre los 12 y los 17 años de los que consumieron alcohol, el 47% consumió de esta manera abusiva. Entre los 18 y los 24 años también, pero fíjense que, por ejemplo, entre los 35 y los 49, de los que consumieron alcohol en el último mes, solamente el 34% consumió de esta manera, y más de 50 años solamente el 25%. Nada más era para resaltar que es obvio que es una forma de consumo, si bien no es únicamente de los adolescentes, pero es particularmente de los adolescentes. Los adolescentes consumen para esto, para experimentar los efectos, podemos decir, psicoactivos del alcohol, ¿no? Para degustar la bebida, ¿sí? Al llegar a los 18 años, el 77% ya consumió alcohol en algún momento. Acuérdense que hay una ley, ¿sí?, que prohíbe la venta, el suministro, la promoción del alcohol o simplemente dar alcohol, la provisión de alcohol a cualquier persona menor de 18 años, ¿sí? Bueno, el 77% de los menores de 18 años ya consumió alguna vez. 7 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años compraron bebidas alcohólicas, esto también de factores de riesgo del 2018. Algunos datos rápidamente sobre el impacto del alcohol en la población en general. Se sabe que el consumo nocivo de alcohol es uno de los 4 factores de riesgo prevenible de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera. 5,3% de todas las defunciones en el mundo y 13% de las defunciones en los más jóvenes, entre los 20 y los 39 años. El tabaco aumenta el porcentaje de defunción a mayor edad que el alcohol. El alcohol en general son en más temprana edad. Principal factor de riesgo de muerte y de discapacidad fíjense en principal factor de riesgo de muerte y discapacidad para personas entre 15 y 49 años, causa más de 200 padecimientos y muertes por múltiples causas, una de esas muy importantes por accidentes en siniestros viales, autolesiones, violencia interpersonal y diversas enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera, etcétera. Provoca importantes pérdidas sociales y económicas, lo mismo que se avanzó con respecto a las leyes de regulación del tabaco, se está empezando a hacer un poco en relación con el alcohol, sabiendo que tiene algunas particularidades, que no es exactamente lo mismo que en el tabaco, y el 1% del PBI de los gastos derivados del consumo es lo que se lleva los daños producidos por el alcohol. Y acá un poco lo que apuntaba Carlos, la responsabilidad ahí no es solo de los padres, no es solo de los docentes, por supuesto. Hay promoción del alcohol y consumo entre los adolescentes. Había un trabajo bastante lindo de Hugo Míguez, un sociólogo, que lo que vio es como, el trabajo llamaba algo así como cambio de la alcoholización en la Argentina. Ya desde los años 90 empieza a ver cómo va cambiando el tipo de bebida predominante que se consume en la sociedad. Pero no solo cambia en nuestra sociedad el tipo de consumo predominante, de qué tipo de bebida, que en realidad fue menos consumo de alcohol y más consumo de cerveza, sino que cambió la modalidad en la que se consumía alcohol y la población que consumía alcohol. Acompañando esta disminución del consumo de vino y aumento del consumo de cerveza, es que irrumpieron en el consumo de alcohol los jóvenes. Se sabe que la edad media de inicio son los 14 años, y hay muchos estudios, así como existió en relación con las tabacaleras, también con las
empresas de bebidas alcohólicas, que toda su estrategia de marketing estaba dirigida a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque cuanto más joven es y más rápido lo incorpora a un tipo de bebida o al consumo, más voy a vender, más años de vida en los que van a incorporar esta modalidad. ¿En qué Y es lo que momento, vemos. en qué momento veías Sí, acá, nosotros que somos de otra generación, sí. consumir vodka? ¿Quién consumía? Bueno, Ahora es más la ahora, vodka. total, Y es la, exactamente, lo que y es la misma consumen los. porquería que la ginebra que tomaban los viejos con el café, ¿no? Claro, Pero tal cual, el vodka te elimina, te lima, te tal cual. fisura. Y sin Hay embargo, estudios, todo el mundo. tal cual, hay Todos estudios. sonrientes, ¿viste? No hay ninguno feo, no son pobres y están re contentos de la vida. Y vos decís, ¿qué carajo tenés que hacer con el vodka? ¿Viste? Y la Mirá, cerveza te pasa lo mismo, siempre están sonriendo, mostrando los dientes, ¿viste? totalmente, No la sé qué. publicidad es así, es la felicidad, por supuesto. Si ustedes se ponen a mirar, hoy o a la noche cuando miren la televisión, fíjense que un importante número de publicidades son de la industria farmacéutica y la otra es de bebidas alcohólicas. Fíjense en las propagandas. Hay una ley de regulación de la publicidad, que es una ley nacional para la prevención del consumo excesivo de alcohol, y que dice que la publicidad no puede, digamos, inferir de alguna manera el consumo entre los jóvenes, situaciones sociales, bueno, todo lo que no se cumple. Bueno, avanzo un poco más. Con respecto a lo que decías, Carlos, de las bebidas fuertes, en varios estudios muestran que los más jóvenes los que toman es cerveza y bebidas fuertes. Eso. Vino menos, aparte el vino es más caro. Hay una cuestión de bolsillo. Claro. Bueno, entonces, en definitiva, el alcohol, hay una promoción detrás en este aumento del consumo entre los jóvenes, sin Y te ninguna olvidás duda. de algo, o te olvidás Sí, de algo. El famoso sí, invento de porquería que es el Fernandito, que a mí me lo sí, dijeron en el año 89, cuando fui a Córdoba. La primera vez que fui a Córdoba no sabía lo que era la mezcla de una bebida gaseosa como la Coca-Cola, que es un asco, azucarada con el alcohol, o sea que te va, ¡pum!, bien arriba, sí. con el Fernet, que vos decís, es un asco eso. Ya el Fernet ya es un asco. Lo mezclas con Coca-Cola, que es otro asco, imagínate, son dos asquitos. Pero, y la gente vive tomando esa porquería. Todo Sí, el mundo bueno, lo vive, ¿eh? lo que a uno más le preocupa son los más jóvenes, o sea, determinada población. Yo creo que es ahí donde uno tiene que apuntar, inclusive con las regulaciones, las leyes que se deben cumplir, etcétera, etcétera. Lo demás uno puede hacer un abordaje más individual, pero para tener una amplitud, digamos, un efecto que abarque un número de población importante, tiene que estar dirigida a los más jóvenes, me parece. Además, va a ser mayor el beneficio, ¿sí? Bueno, esto lo paso porque más o menos de alguna manera lo veníamos diciendo. Después también hay varios estudios que ven cuáles son las motivaciones para beber en los adolescentes versus en los adultos. Los adolescentes tienden a reportar mayor motivación de beber para emborracharse, o sea, para experimentar los efectos psicoactivos del alcohol, que me desinhibe, me pongo alegre, pero resulta que después termino vomitando, ¿no?, en el horno. Y en los adultos es más a veces para relajarse, para dormir o para experimentar, digamos, o para degustar el sabor de la bebida, podemos decir. Son distintas las motivaciones. Por eso los adolescentes beben mucho y para el atragazo, ¿no? Esta modalidad de consumo, lo que decíamos la previa, tiene un nombre particular y tiene una definición de manera internacional, binge drinking, o podríamos decir como la traducción el atracón, ¿sí? O como decía, consumo episódico excesivo de alcohol, o nacional la previa, ¿no? Entonces decíamos, patrón casi exclusivo de los jóvenes, independientemente de lo alimentario también, eso ya no es el vino en la mesa, que siempre podía haber alguno que empinaba de más la copa, etcétera, etcétera, sino fuera del tema alimentario, es para consumir alcohol, ¿sí? Fuera del ámbito domiciliario, aunque podríamos agregar ahora, empiezan la previa en la casa. La modalidad es los fines de semana y en general en escenarios nocturnos, a la noche, ¿sí?
lo que mencionaba antes, cambió el tipo de bebida predominantemente usada, ¿sí? La cerveza y las bebidas fuertes, y ahí tiene una definición que es, digamos, más allá de todas estas características, se habla de binge drinking o consumo episódico excesivo de alcohol, más de 4 unidades de bebida estándar en las mujeres y 5 más unidades de bebida estándar en los hombres. ¿Qué es unidad de bebida estándar? Es la medida habitual de cada bebida. En realidad, si yo lo traduzco, no importa que se lo guarden, es más, pero si yo lo traduzco en gramos de alcohol, voy a decir 10 gramos de alcohol puro. Para que tengan una idea, una botella de vino, un litro, a lo mejor dicho, un litro de vino, tiene más o menos, según la graduación alcohólica de ese vino, 100 gramos de alcohol. O sea, una unidad de bebida estándar es 10 gramos de alcohol, y dijimos, es consumo episódico excesivo de alcohol, 5 o más en los hombres y 4 o más en las mujeres, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos decir? Y bueno, más o menos una unidad de bebida estándar son más o menos 100 mililitros de vino o una copita de vino, ¿sí? O una latita de cerveza, o si es una bebida fuerte, obviamente menor volumen. Nada, eso es la definición exacta, nadie se va a reparar en eso, cuánto tomaste, porque ya muchas veces no tienen ni idea de cuánto tomaron, esa es la realidad. Y ahora una cosa que es importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de vulnerabilidad en los adolescentes y demás, y bueno, y muchas cosas se nos aparecen ahí en el medio, y sabemos que es una población vulnerable, yo lo voy a decir esto desde el punto de vista neurobiológico, voy a decir unas cosas, y ustedes todos lo van a poder traducir a muchas cosas que tienen que ver con la cotidianeidad. Desde el punto de vista neurobiológico voy a explicar algo, pero sencillito. Sabemos que hay una parte del cerebro que tiene que ver con la corteza prefrontal, que es con lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, reflexivo, valorar los pros y los contras, los riesgos a lo que me estoy exponiendo, que esa parte de la corteza cerebral se sabe que termina de madurar alrededor de los 20-25 años. Y el resto, o sea, es la última parte del cerebro que madura en el ser humano. Por lo tanto, meter una sustancia en un momento donde el sistema nervioso central no está del todo desarrollado, es una situación obviamente que expone a un alto riesgo. Un ejemplo también, siendo un poco más muy someramente y por arriba con esto de la neurobiología. Hay 2 momentos de poda neuronal. Pensemos que el capital que tenemos dentro de la calota craneana, nuestro sistema nervioso central, importantísimo, las neuronas, y no solo las neuronas, sino la interconexión, la arborización que hay en ese sistema neuronal. En el ser humano hay 2 momentos de grandes podas neuronales. Uno es en el momento del nacimiento y el otro es en la adolescencia, en la pubertad. O sea, va a quedar los circuitos neuronales, ¿sí?, después de la pubertad, que yo estuve estimulando todos esos años. Podemos decir que no es otra cosa el sistema nervioso central que una escultura que se va modelando. Si naturalmente por el desarrollo neurobiológico hay un momento de gran poda neuronal, que es en la adolescencia, si yo ahí pongo otra sustancia externa, una sustancia psicoactiva y altero esos circuitos, obviamente el daño va a ser mucho más grande que si el consumo aparece en una edad adulta. Más allá de esto que decíamos y anteriormente, que lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la toma de decisiones, etcétera, etcétera, se termina de desarrollar alrededor de los 20-25 años. Por eso podemos decir que los adolescentes son natos búsqueda de novedades, ¿sí? Son personalidades que tienden a la búsqueda de cosas nuevas, de novedades, eso es lo que le interesa, lo motiva, sin valorar tanto los riesgos a los cuales se exponen. Bueno, ¿qué riesgo produce este tipo de consumo? Perdón que te interrumpa, doctora. ¿Qué pasa cuando uno empieza a consumir alcohol de grande?
Bueno, o sea, va a depender la circunstancia, qué modo de consumo tiene, cuánto consume, porque sin lugar a duda la cantidad que por ahí decían, y sí, es importante la cantidad. O sea, sí puedo decir de antemano, bueno, no está en la misma situación de vulnerabilidad que un adolescente. Ahora, si está atravesando un cuadro depresivo, y por ahí es un problema. O sea, esa persona en ese momento está más vulnerable a consumir a los efectos nocivos del alcohol. ¿Por qué? Porque es más probable que por ahí consuma más de la cuenta, ¿sí? Va a depender la cantidad, la circunstancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? No podemos valorar, digamos, de por sí es malo. No, para nada, no es que sea malo, no es que acá estamos diciendo no. Digamos, por eso digo, tiene algunas semejanzas con el tema del tabaco, pero no es lo mismo que el tabaco. En realidad no está demostrado que, ahora lo voy a decir, cuál es el límite de no riesgo. ¿Sí? ¿Puedo avanzar un poquito más? Sí, sí. Dale. ¿Qué riesgo produce este modo de consumo en los adolescentes? Sexo sin protección. Eso es una de las consecuencias, que hay múltiples trabajos que lo hablan. Embarazos no planificados, obviamente. Lo que se conoce como síndrome alcohólico fetal, que después lo hablamos. O sea, si los que más consumen y de manera desmesurada son los más jóvenes, además las mujeres consumen mucho más en los últimos 6 años que previamente, y además tenemos una sociedad donde la mayoría de los embarazos son no planificados y prácticamente el 80% de los embarazos en los adolescentes son no planificados, y esta modalidad de consumo está muy diseminada entre los adolescentes, seguramente ese embarazo, ese feto formándose, está expuesto a un gran riesgo, ¿sí? Enfermedad de transmisión sexual, por esto de sexo sin protección, accidente de todo tipo, automovilístico y por disputa callejera. Acuérdense que dijimos en edades tempranas la principal causa de riesgo y mortalidad, ¿sí? Mayor riesgo de coma alcohólico en una intoxicación aguda. ¿Por qué? Porque no tienen tolerancia, no desarrollaron tolerancia. Además, las mujeres más vulnerables todavía. Algo después voy a decir en relación con el sexo. Antes de los 15 años de inicio del consumo de alcohol, se sabe que hay 4 veces más posibilidades de desarrollar una dependencia, por eso decía de la ventana de vulnerabilidad en la adolescencia, y 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedades mentales. O sea, nuestros adolescentes que se inician tempranamente en el consumo de alcohol tienen más riesgo de todo esto que estamos mencionando. Y de suicidios también. Sabemos que, ¿se acuerdan? Después de la pandemia del COVID vino la pandemia de la enfermedad mental, entre estos los adolescentes. Bueno, yo trabajo mucho también en el ámbito de salud mental, etcétera, etcétera, y el tema del aumento de suicidio entre los adolescentes es terrible. Además, el aumento de consumo de alcohol durante la pandemia de los adolescentes también, ¿no? Esto es sacado de la OMS. Los adolescentes que se inician en la bebida entre los 15 años también 7 veces más probabilidad de sufrir lesiones como consecuencia de un accidente automovilístico o de una pelea callejera. Bueno, ¿qué circunstancias aumentan? Le voy a acelerar. ¿Qué circunstancias aumentan el consumo, los efectos de un consumo de alcohol? Y bueno, los extremos de la vida, sí, eso obviamente. Adolescentes ya dijimos, y bueno, muy ancianos también. Obviamente todo el sistema de metabolización con los años va disminuyendo, ¿sí? Entramos en una fase que disminuye. El sexo. Las mujeres son más vulnerables al alcohol, a una misma cantidad de alcohol, un mismo peso, tiene que ver con el porcentaje de agua corporal, que no me voy a meter acá. Las mujeres, esa misma cantidad de alcohol que un hombre que pesa lo mismo, vamos a tener niveles de alcohol en sangre más altos, por lo tanto, efectos más altos. Además, las mujeres tenemos menos una enzima a nivel del estómago, ¿sí? Que se llama alcohol deshidrogenasa, que metaboliza el alcohol. Los hombres tienen más esta enzima alcohol deshidrogenasa gástrica que las mujeres. También por eso somos más vulnerables a un mismo consumo de alcohol, ¿sí? Nos pega más, podemos decir. El peso, sí, bueno, también un mismo volumen. Si yo peso menos que otra persona, me va a hacer más peor a mí.
la velocidad con la que tomé, eso todo lo dicen, uy, si tomaste rápido, sin ninguna duda. Si tenés el estómago vacío, no comiste nada, peor, te pega más, ¿por qué? Porque te absorbe más rápido. La tolerancia previa, lo habíamos mencionado, y algún fármaco que potencie los efectos de alcohol. Y una cosa, no me voy a detener mucho en esto, porque por ahí es muy engorroso, a mí me servía como para memorizar. Recordar también que nosotros vemos habitualmente que fumadores fuertes suelen ser bebedores fuertes, ¿sí? Si toman alcohol suelen ser bebedores fuertes. ¿Por qué? Y se sabe, digo, mientras están fumando sobre todo, se sabe que dentro de los hidrocarburos aromáticos del alcohol hay muchos de esos, digamos, a ver cómo lo explico sencillo, aceleran la metabolización del alcohol. Entonces, si yo fumo, ¿no? Fumo, aparte mucho, hace muchos años, y tomo, lo más probable es que eso que tome lo metabolizo rápidamente, entonces bajo rápido los niveles y tiendo a tomar mucho porque yo lo metabolizo rápido el alcohol. Sencillo, pero más o menos para que se entienda. Otro grupo de población vulnerable, rápidamente dijimos las embarazadas. Recordar esto, pero a mí me parece algo como difusión de información en general para la salud. Tener en cuenta que las primeras semanas son donde se produce la organogénesis, ¿no? Donde se produce, podemos decir, el esbozo de todos los órganos, ¿no? De una célula empieza un embrión, ¿no? Pero el sistema nervioso central madura durante toda la gestación, o sea, se sabe que el alcohol es nocivo en cualquier momento del embarazo, o sea, al final, en el medio o al final, ¿sí? Al principio, en el medio o al final, y que no hay ningún nivel de consumo de alcohol que sea seguro durante el embarazo. Es un teratogénico, o sea, produce malformaciones, y es el primer responsable de retraso mental en los países en vías de desarrollo. El alcohol es el principal responsable del retraso mental de los recién nacidos y niños en países en vía de desarrollo. O sea, la exposición al alcohol intraútero, ¿sí? Sí, digamos, los efectos nocivos del alcohol se sabe desde tiempos inmemoriales, ya en la Biblia hacía mención, escucha, dice, concebirás y criarás un hijo y desde ahora no beberás vino ni tampoco trago fuerte. O sea, de los efectos nocivos del alcohol durante el embarazo se sabe desde tiempos inmemoriales y sin embargo hace poco hay algunos países donde la etiqueta, así como por ejemplo la etiqueta del cigarrillo se puso de que está que es perjudicial para la salud, muchos países etiqueta de que no se puede, grande, importante, ¿sí? Toda la etiqueta de la publicidad del mismo tamaño, la etiqueta diciendo que no se puede consumir, que es perjudicial durante el embarazo. Digo rápidamente para que tengamos una idea, digamos, hay varios trastornos relacionados por la exposición intraútero al alcohol. El más grave es el síndrome alcohólico fetal, que produce malformaciones, además de diversas alteraciones en el sistema nervioso central, hasta, digamos, casi podríamos decir, depende del momento de la exposición, si es el momento del inicio del embarazo donde se produce la organogénesis, es más probable que produzca malformaciones, pero en cualquier momento del embarazo puede producir retraso mental. Hay criterios diagnósticos que a nosotros no nos va a interesar, pero bueno, tenernos en cuenta que hay efectos nocivos del alcohol, este síndrome alcohólico fetal, donde hay alteraciones faciales, características, además de las malformaciones que pueden ser evidentes en el momento del nacimiento o diagnosticadas posteriores, o diagnosticadas muy a posteriori en el momento del ingreso escolar, donde vemos chicos que a veces son diagnósticos de hiperactividad, déficit en el neurodesarrollo, etcétera, etcétera, y pocas veces se recaba en la historia el antecedente de exposición al alcohol intraútero. Es importante cuando ya ocurren varios hermanitos, y por eso enseguida hay que actuar porque hay que prevenir. Nada, lo menciono rápidamente: consumo regular de riesgo,
Lo voy a poner esto, según la OMS, no se conoce ninguna sociedad en la cual los beneficios económicos del alcohol compensen los costos derivados de los problemas que provoca el alcohol. Esto pensándolo en lo macro, los estados pensar, bueno, ¿cuánto ganamos por la producción, la venta del alcohol? ¿Cuánto ingresa al Estado? ¿Y cuánto se va del Estado por los costos de los daños que produce el alcohol? Que no son solo las enfermedades, sino también los accidentes automovilísticos. Límite de consumo regular de bajo riesgo es 10 gramos de alcohol, ¿cuánto era? En una mujer, bueno, está el dibujito, o 20 gramos de alcohol puro en un hombre. O sea, una copa de cerveza en una mujer, no más de 5 días a la semana, y en el hombre, no más de 2 copas de cerveza, no más de 5 días a la semana. Ese es un consumo regular de bajo riesgo, o sea que es poco probable que yo desarrolle problemas importantes de salud. Obviamente cualquier enfermedad muchas veces son efectos multifactoriales, no hay un solo factor de riesgo, sino hay varios que se suman. Fácil con el tabaco y el alcohol decimos cáncer de esófago, ¿sí? De boca. Para ir cerrando ya, el consumo es un comportamiento voluntario, y como lo decían, bueno, el inicio sí es voluntario, ¿sí? Iniciar en el consumo es voluntario. Cuando un chico, un adolescente inicia, bueno, muchas veces presionado por el entorno, etcétera, etcétera, y un adulto a veces también o por circunstancias personales. Digamos que el adulto es un poco menos permeable al entorno que el adolescente y a la publicidad. El adolescente se sabe, hay un montón de estudios que hablan cómo impacta la publicidad, sobre todo en los más jóvenes. Es la forma de entrar, no solo por la televisión, sino ya por las redes, etcétera, etcétera. Y con el consumo continuo, la capacidad, obviamente, de ejercer el autocontrol, o sea, que va a ser solo esta copita y nada más, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque empecé a desarrollar una adicción, decíamos, el sello distintivo de la adicción, además de la tolerancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y del consumo al pesar del daño, es el deterioro en el autocontrol. 2 palabras más. Decía hace un rato Ana, el tabaco cumple todos los criterios de sustancia adictiva y de dependencia, no hay ninguna duda. El alcohol también, en determinadas circunstancias, sin duda, es una adicción y a veces no, y ni siquiera es un consumo problemático, sino solamente es un consumo como de cualquier otra cosa, como de un café con leche, ¿sí? Ahora, tiene la particularidad de producir algunos efectos, ¿sí? Cualquier sustancia pasible de ser adictiva no solo produce efectos particulares, psíquicos. Saben, por ejemplo, la nicotina, si la tenemos que meter en algún lado, es un estimulante, ¿no? Sí. Si la ponemos en una clasificación, es un estimulante. El alcohol es más un depresor. Al principio, si tomo un poquito, estoy un poco como sobreestimulada, pero tiene que ver con un mecanismo más complejo que inhibe lo que tiene que ver con el control inhibitorio de la corteza y hacer lo que yo sé que no es correcto, apropiado. Ese control inhibitorio, el alcohol me lo borra y me siento desinhibida y parece que es un estimulante, pero ni bien empino un poco más la botella, me empiezo a poner ya más, depende cada uno, más o menos cantidad, con más efecto depresor. En definitiva, las sustancias adictivas actúan en un lugar en particular, lo voy a pasar rápidamente por el tiempo, que tiene que ver con el sistema mesolímbico mesocortical. Acá también actúa la nicotina y también actúa el alcohol. Y también actúan un montón de estímulos fisiológicos. Los seres humanos somos también mamíferos, los mamíferos por una cuestión de todos los animales, pero sobre todo los mamíferos de supervivencia, hay determinadas conductas que tienen que mantenerse para la supervivencia de la especie. Por ejemplo, la alimentación, el contacto con partener sexual para la perpetuación de la especie, etcétera, etcétera. Y son conductas motivadas que en definitiva producen alguna gratificación. Cualquiera puede decir, y la adicción a la comida existe, y sí, actúa acá también. La adicción al sexo, la realidad es que también.
Exacto. Y las drogas de abuso tienen esta particularidad, por eso se hace tan difícil, es que actúan en este sistema mesolímbico, mesocortical, de recompensa o de gratificación, ¿sí? Por eso es tan complejo una vez que aparece una adicción el tratar de realizar un tratamiento. Y por eso es tan importante prevenir. Para ir cerrando, lo voy a avanzar, ¿sí? Porque nos queda ya como para ir cerrando. Así como decíamos, con el convenio marco hubo varias medidas que se intentaron impulsar para controlar, ¿sí?, los daños producidos por el consumo de tabaco. En realidad que lo mismo impulsado por la OMS ha ocurrido en relación con el consumo perjudicial de alcohol, ¿sí? Y hay varios lineamientos que yo nada más los voy a mencionar y cerramos acá y terminamos, pero para tener una idea que, bueno, es un abordaje integral, vuelvo a decir, no solo los médicos, no solo los profesionales de la salud y los docentes y no solo los padres, todo eso solo no, por separado no alcanza, sino que tiene que ser integral. ¿Sí? Unas son, que ya escuchamos, las medidas de reducción de alcohol al volante, ¿sí? La recomendación de alcohol es alcohol cero, la recomendación de la OMS es alcohol cero al volante. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de accidente de tránsito. Otra recomendación, así como el tabaco, son las políticas impositivas, ¿sí? Aumentar el impuesto en las bebidas alcohólicas. Esa es otra recomendación. Sobre todo eso duele más al bolsillo del adolescente. Hoy una gaseosa cuesta, una cerveza cuesta lo mismo o menos que una gaseosa, ¿sí? Se sabe que sobre todo aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas, esto tiene mayor incidencia en disminuir el consumo de alcohol entre los jóvenes. La prohibición completa de la publicidad y la promoción o el patrocinio de alcohol. Se sabe que no se puede controlar la publicidad, el Estado gasta más en controlar la publicidad, en directamente prohibir la publicidad. No es el consumo, sin ninguna duda, sino la publicidad, ¿sí? Controlar la disponibilidad, esta reglamentación que no se puede vender alcohol a los menores de 18 años va en dirección de eso, ¿sí? Y sabemos que es insuficiente y no sirve, por eso el abordaje tiene que ser integral. En algunos países no se vende alcohol en los supermercados. Controlar el horario también son medidas que están dirigidas a esto, ¿sí? E incrementar las medidas de detección, promoción, intervención, asesoramiento sobre los riesgos del consumo de alcohol. Bueno, terminé acá, espero que no se hayan cansado mucho y cualquier comentario los escuchamos. Bueno, acá venimos a saludarlos a todos, ahí viene María. Gracias, Marce, nuestra genia tecnológica. Les mandamos un beso a todos, que estén muy bien, que pasen una linda semana y nos vemos en los grupos. Marce, ¿cerrás vos? Se escucha. Uy, no se escucha. No se escucha, Marce. Me encantó, me encantó. Me encantó, muy bueno, me encantó todo, la verdad, impresionante. Bueno, gracias por siempre esa tecnología tan necesaria, gracias. Gracias a todos ustedes y bueno, nos vemos la próxima si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau, Muchas chau. gracias. Chau. Muchas gracias. Suerte. Chau. Buenas tardes. Muy bien. Muy linda canción. Oh.